Descentralización y financiamiento, aplicación al caso de Bolivia. Invitamos a Iván Finot, experto internacional en descentralización. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Sería largo enumerar y quiero más bien ganar tiempo. Es una oportunidad excelente de hacer una breve presentación de un trabajo recién concluido que inicialmente se llamaba Descentralización y Financiamiento, una aplicación al caso de Bolivia, como está en el programa, pero que después vimos mejor cambiarle el nombre al libro. Se llama Cómo conciliar eficiencia con equidad, el caso de Bolivia. Gracias. Ahora espero que me puedan escuchar un poco mejor. Cómo conciliar eficiencia con equidad, el caso de Bolivia, ¿no? Descentralización, porque ese, como vamos a ver ahora, es un problema esencial de la descentralización. Eso va a salir. Un breve análisis de situación y luego, muy esquemáticamente, una propuesta. Al otro lado. Empecemos por este gráfico que nos muestra cómo andamos de ingresos anuales promedio de los GAM por habitante según departamento. ¿Ya? Están todos los municipios agrupados por departamento. Ustedes podrán observar los niveles en que nos encontramos. Estamos en una relación de 3.6 a 1. Esto es sobre datos del presupuesto nuevo del 2016. En promedio todos los departamentos. También pueden observar cuáles son los ingresos de estos gobiernos municipales. Interesante, Tarija está arriba, pero fíjense este componente tan importante que son las supuestas transferencias del gobierno autónomo departamental. Nada menos que el 45% de las regalías del gobierno autónomo tienen que ir a la autonomía regional de Gran Chaco. Por eso es que esta barrita amarilla de Tarija. Algo que nos puede llamar también la atención enormemente es, número uno, y de lejos, Pando. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver, fundamentalmente por la distribución del IDH. Son los más ricos de Bolivia, y literalmente lo son, los municipios de Pando, seguidos por Tarija, y el resto, en promedio, ven, son niveles bastante parecidos. Llama la atención, es interesante ver que donde más impuestos se paga, como era de esperar, es respectivamente en Santa Cruz, donde más, luego La Paz y Cochabamba, por sus municipios urbanos. Finalmente, se ve claramente la coparticipación en el IDH, es lo que está en rojo, cómo el IDH tiene un efecto exactamente regresivo a lo que sería la redistribución. Da más al que más tiene. Entonces, hay un problema fundamental en cómo se distribuyen los recursos en nuestro país. Si nos vamos a nivel de municipios individuales, que es lo que no hemos visto en los promedios departamentales, la desigualdad es inmensa. Se puede medir con el coeficiente Gini de desigualdad, es de 0,334, como ustedes ven. Este coeficiente es altísimo, porque tiene que estar cercano a 0 si hubiera una distribución igualitaria. Comparen Curva, el que menos recibe, con Puerto Rico, el que más recibe. En ambos hay la misma composición, la coparticipación municipal, la más equitativa, luego impuesto especial sobre hidrocarburos y derivados, que es lo que está más arriba, en coloradito, y el IDH, que es el que desordena todo, es lo que está, me parece, en azul. Así recibe Curva y así recibe Puerto Rico.
todo caso, tal vez me estoy equivocando con los colores, no los veo muy bien de aquí, pero es claramente la mayor parte de la barra, ¿no?, de Puerto Rico y de Cuba. ¿Por qué unos reciben más que otros por habitante? Bueno, en verde están las transferencias del gobierno central. O sea, vean para abajo, lo poquito que reciben transferencias, y arriba casi todo, porque no es que estos municipios generen sus propios recursos, todos son transferencias. Por cierto, también es muy importante las supuestas transferencias del gobierno departamental de Tarija a los municipios. Digo supuestas porque está definido por ley que el 45% se va a los municipios, eso no entra al gobierno autónomo departamental. Si eliminamos esa parte de transferencias, Tarija queda bastante abajo. Bueno, veamos qué pasa ahora con los gobiernos autónomos departamentales. Por cierto, mi email está a su disposición, que me han convocado, Fabián Yaxi, me olvidó ponerlo aquí para pasar esta exposición a quien lo desee, y también el trabajo entero, ¿no?, que es un libro de unas 100 páginas, más anexos y demás. Bueno, esta es la situación en los ingresos anuales de los GAP, de los gobiernos autónomos departamentales y sus fuentes, por habitante. Digo ingresos anuales, ¿no? De ahí saco lo que es endeudamiento y lo que es gastar ahorros de años anteriores. Esos son los ingresos anuales. Bueno, podrán ver claramente las cifras son ilustrativas. ¿Dónde anda La Paz? ¿Dónde anda Tarija? La relación es de 15.1 a 1. Obviamente, los decisivos son las regalías sobre hidrocarburos, ¿no? Fíjense la distinta ponderación entre los distintos gobiernos autónomos departamentales. A propósito, olvidé mencionar en el anterior gráfico de los municipios, los de Santa Cruz son los que menos reciben por habitante. Aquí también Santa Cruz está bastante abajo, pese a sus regalías. La Paz, por supuesto, en la peor situación. Y siempre lo que explica son las regalías hidrocarburíferas, es lo que hace la gran diferencia. Después podemos ver, interesante, para Potosí y Oruro, la ponderación de las regalías mineras. Y finalmente, una vez más, la redistribución regresiva del IDH, dar más al que más tiene, e incluso del impuesto especial sobre hidrocarburos y derivados. Es una sorpresa si pueden distinguir los colores que están ahí para ese impuesto. Bueno, ¿cuáles son las causas de las desigualdades? Obviamente, claramente, primero las regalías sobre hidrocarburos. O sea, depende de la casualidad de encontrar hidrocarburos dentro de la circunscripción departamental. Nada que ver con el esfuerzo de los que hay dentro. Segundo, se supone que las coparticipaciones son para reducir desigualdades, mundialmente, ¿no? Ustedes saben que tengo alguna experiencia en esto. Es el único caso en el que una coparticipación aquí se ha inventado hacer lo contrario. La coparticipación en el IDH aumenta las desigualdades en vez de reducirlas. Una autonomía, un gobierno autónomo departamental, además, si hay la casualidad de que hay hidrocarburos allí, además del 18% de regalías, percibe 1.33 más, porque tiene más. Perdón, 11, me equivoqué, gracias por corregir, es un lapsus, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí está más mi 18%, es 11%. Esto resulta el 12.33% del valor bruto de la producción, de lo que se extrae del departamento que tiene la suerte de tener, el valor bruto de la producción enterito se va a la autonomía departamental y a la regional. ¿No? Bueno, ya. Pero a lo que me voy es vamos a ver cuál es el origen de estas desigualdades, ¿no? Y en cuanto a los gobiernos autónomos departamentales,
el 1.33% del valor bruto de la producción por departamento para distribuir entre los municipios, según población. Esto parece inofensivo, pero ¿qué es lo que en realidad ha pasado aquí? Se asumió la igualdad de los departamentos, para todos por igual, y los habitantes con ventaja solo para aquellos en cuyas circunscripciones se encuentran hidrocarburos, en lugar de igualdad jurídica del ciudadano, como si cada departamento fuera una persona. Bueno, sigo. Hago esta pregunta, ya, dada esta situación, ¿no? Ya, además inequidad, me pregunto, ¿son autónomas las autonomías? Los ingresos de los GAP dependen en un 71% de los hidrocarburos, de los gobiernos autónomos departamentales en conjunto, ¿sí? Y de sus precios, ¿no? De lo que pase con sus precios. Y los municipales no se quedan muy atrás, en un 19.3% por su dependencia del IDH, son dependientes también de hidrocarburos y de sus precios. Conclusiones, mi conclusión. Los gobiernos autónomos departamentales y la mayoría de los municipales no son autónomos, porque no son fiscalmente autónomos. Está pendiente, bien lo dijo el gobernador esta mañana, se han dado competencias y falta el decidir cómo se van a financiar eso. Los gobiernos departamentales han heredado una estructura que no correspondía a autonomías, era el pasado. ¿Se acuerdan? Las limitaban las corporaciones. Históricamente ha habido muchos motivos, ¿no? Había que integrar, había que poblar al oriente, había muchas razones. Eso es lo que han heredado. Bueno, hay otro tema crucial, que el financiamiento no se decida junto con aportes locales, y por eso me encantan las propuestas de Leonardo, tiene que haber tributación departamental, porque el hecho de que no tenga nada que ver con el esfuerzo fiscal local, eso es un incentivo para la ineficiencia y para la corrupción. Es la plata del alcalde, es la plata del gobernador, no es nuestra plata. En mi comunidad, que yo he pertenecido y todavía pertenezco a la comunidad de La Calaca, en el municipio de Zapajaque, los dirigentes tienen que rendir cuentas estrictamente de todos los aportes que hacemos. Hay de que se escapen, pero aquí no es la plata que ha puesto la gente. Entonces, por eso es que esto es una fuente de ineficiencia y de corrupción, donde solo se deja la ética. Bueno, cuando los estímulos económicos van en otra dirección. Es algo peor. El financiamiento de los gobiernos subnacionales refuerza las instituciones extractivas, que son la causa del desarrollo, del subdesarrollo. Las instituciones extractivas. Estamos acostumbrados a que todo venga por casualidad, por buena suerte. El trabajo es una maldición bíblica, ¿sí? Porque nadie se hace rico trabajando. Todo depende de la casualidad de encontrar hidrocarburos, de poder robar, de aprovechar la oportunidad de estar en la función pública. Esa es la causa del subdesarrollo, según un trabajo reciente, excelente, que les recomiendo, de Asimov y Robinson, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Por eso, nos acostumbramos a que sea la casualidad la que nos haga ricos. No es el trabajo, esa es la maldición bíblica, eso no nos haga ricos. Cuando en realidad lo que deberíamos es fomentar las instituciones inclusivas. En otras palabras, basta ya de depender de la casualidad para hacer desarrollo. Hagamos algo para que sea fundamentalmente en base al trabajo, a la creatividad, a la innovación, que progresemos. Y por eso la propuesta que sigue va en esa dirección. ¿Cómo? Primero, hay una condición esencial de eficiencia. Estoy hablando con años de experiencia en consultoría internacional, en docencia, en investigación. Esta condición esencial de eficiencia es esta que les explico aquí.
el gasto tiene que decidirse democráticamente y simultáneamente sobre la base de los aportes locales. Esa plata se gasta bien, ¿no es cierto? En la comunidad, cuando se decide cuánto va a aportar cada miembro de la comunidad, en trabajo, en cuota, en materiales, ahí sí se gasta bien. Y si tenemos que darle cuota, se gasta bien. La comunidad lo va a controlar. Ese mismo principio esencial es el que hay que aplicar para las finanzas subnacionales. La plata tiene que gastarse sobre la base del esfuerzo, del aporte local. Aportes locales. ¿Cómo es eso? La cuotita que pagamos en la comunidad, ya a un nivel más grande se llama impuestos y contribuciones. Pero es lo mismo. Y como bien dijo Núñez antes que yo, los impuestos y contribuciones son una parte de nuestro ingreso. O sea, nosotros tenemos que decidir qué parte de nuestra plata vamos a darle a nuestro gobierno municipal o departamental, porque necesitamos que haga cosas que nosotros no podemos hacer. Pues tiene que ser una decisión ciudadana. Democráticamente, y ahí hay ya un problema muy concreto, significa que los representantes de la gente tienen que verdaderamente representar las preferencias de los ciudadanos y no sus preferencias. Ese es un problema. Los políticos tienen sus intenciones y sus preferencias, hay que encontrar los mecanismos para que nos representen bien. Segunda condición, cuando hablamos de preferencias es en sentido económico. Es como cuando vamos al supermercado o cuando vamos al mercado y escogemos estas papas que son más caras porque nos gustan más, porque son mejores, siempre comparando con su precio. Entonces, esos son preferencias ciudadanas. No es decir, estito quiero. Ya, ok, quieres estito, pero estito te va a costar así. Ahí sí entra la racionalidad económica. Y escogemos lo mejor y lo que más nos conviene a todos. Y lo que no nos conviene, pues no hay caso. ¿Ya? Para eso no alcanza lo que yo voy a pagar. Entonces, una primera observación. La representación territorial, la igualdad provincial, ¿no?, como se habla ahora, es recomendable, pero debe predominar la representación proporcional. Cada voto, aproximadamente igual poder. Cada ciudadano un voto. No es lo que está pasando, ¿no?, a nivel de asambleas departamentales. Hay una sobre-representación territorial. Y las preferencias implican no solo que las autonomías tengan bases impositivas, sino que puedan decidir libremente sobre alícuotas, porque las alícuotas significa cuánto va a pagar la gente. Y todo programa de gobierno tiene que estar acompañado de lo que la gente tiene que poner para financiar ese programa, para que la gente decida, igual que decidimos cuando hacemos cualquier compra, esto queremos, bueno, tanto nos va a costar. ¿Cómo conciliar eficiencia con equidad? Acabamos de hablar de condiciones de eficiencia, ¿no? Pero si cada uno depende de sus propios impuestos y contribuciones, entonces unos van a ser más ricos y otros más pobres. Por eso el tema de este trabajo se llama así: ¿cómo conciliar eficiencia con equidad? Bueno, aquí viene la propuesta. Eso implica, primero que todo, diferenciar entre dos tipos de bienes públicos muy diferentes que se proveen descentralizadamente. Los bienes territoriales, como un buen ejemplo es la infraestructura de transporte, donde es totalmente recomendable la plena descentralización. Obviamente las soluciones de transporte en Oruro no son las mismas que en el Beni, ¿no? Esos son territoriales. Y los bienes sociales, donde es recomendable solo una descentralización parcial, porque aquí no tengo tiempo para mostrarles los gráficos que tengo, para demostrar cómo cada vez hay más diferencias entre el nivel de servicios de salud y educación que se prestan en un punto o en otro del país. O sea, en buena hora los gobiernos subnacionales están contribuyendo a la salud y a la educación. Pero en el caso de los bienes sociales, que por cierto son una competencia concurrente, mientras que los territoriales son las exclusivas, implica que hay que diferenciar los bienes sociales de los territoriales.
¿Qué es lo recomendable para los territoriales? Transferencias que sean proporcionales a los respectivos esfuerzos fiscales, que no sean regalo. Tanto pones, tanto te doy. ¿Ya? Esto parece todavía bastante injusto, pero la medida de medir los esfuerzos locales es en función del nivel de ingreso de la gente. 100 bolivianos para un rico no es nada, para un pobre es mucho. Por eso es esencial medir los aportes en función de los ingresos de la gente. Y esas serían las transferencias territoriales. Más pones, más te dan. Bueno, he hecho un ejercicio numérico, que por cierto me ha llevado bastante tiempo para que salga bien, donde les voy a demostrar que esto podría funcionar. En cambio, las transferencias sociales son muy diferentes. Ya no es a los gobiernos subnacionales, es del Estado en su conjunto a las personas. Todos juntos nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para que a nadie le falte un mínimo. ¿Ya? El que quiera gastar más, hay que seguir el ejemplo de Tarifa. Felicitaciones, están gastando más en salud, ojalá puedan hacerlo. Pero por lo menos garanticemos un mínimo igual a todos los bolivianos, independientemente de dónde estén. ¿Cómo? Bueno, la propuesta es que los gobiernos subnacionales destinan un porcentaje de sus ingresos, por cierto, muy parecido a los que ahora están destinando, muchos destinan mucho más que los porcentajes que voy a proponer, a fondos concurrentes. ¿Y qué hace el gobierno central? Hace un trabajo de ecualización, aumenta lo necesario para que en todas partes ese mínimo esté garantizado. Ya, si aquí son flojos, no recaudan, la gente no quiere y por tanto va poco para salud y educación, no importa, el gobierno pone lo que falta. ¿No ves? Eso es ecualización. Bueno, ¿cómo serían las transferencias territoriales? Y aquí ya viene la propuesta concreta. ¿Cómo sería para los gobiernos autónomos departamentales? En primer lugar, incluir las contribuciones comunitarias. Tenemos un tesoro, en el libro lo van a leer, son las instituciones comunitarias, instituciones inclusivas. Ahí nada viene de regalo, todo es sobre la base del aporte de los miembros de la comunidad. Bueno, sería largo hablar sobre esto, es casi para otra conferencia, pero primeras aproximaciones que hemos hecho al mundo rural en general de Bolivia, no solo en el altiplano ni los Andes, incluso en la Amazonía, y al alto, nos demuestran que esto tiene plena vigencia. La gente sigue aportando con trabajo, con cuotas, cuando son obras que les interesan. Y esto se hace en gran parte gracias a la participación popular. Con la participación popular se pensó que ya lo iba a hacer todo el municipio, ya que va a hacer la comunidad. No, como según la ley es obligatorio consultar con las comunidades antes de hacer el POA, cada comunidad dice qué cosa quiere y pone su parte. Entonces, en el ejercicio que he hecho, esto está ya cuantificado, falta una investigación a fondo, pero ahí hay un tesoro. Se habla de contribuciones especiales, ¿no ven? En la ley marco. Estas son las contribuciones especiales. Pueden ser en trabajo, eso es lo que hemos logrado en la ley marco. Pueden ser en especie, ¿no ven? O en dinero. Yo voy más allá. Aquí los pobres son los que más contribuciones especiales están poniendo. No es cierto que los campesinos no pagan impuestos. Si se contabiliza eso como yo lo he hecho, se demuestra que en muchos municipios rurales se hace un importante esfuerzo fiscal. Entonces, es el primer trabajo que tendrían que hacer los gobiernos municipales, empezar a cuantificar esas contribuciones en trabajo, en especie, y que el que no aporta con trabajo o especie, pero se beneficia de una obra, que pague pues en dinero su contribución especial. Eso se practica sobre todo en Ecuador, en Colombia. Hay mucha experiencia, no estoy hablando de experiencias internacionales porque no tengo tiempo, pero lo primero sería incluir las contribuciones comunitarias como contribuciones especiales, ya monetizarlas, ya lo hemos hecho, compañeros, porque cada día de trabajo es un jornal, peor si es en domingo como es en el Alto, ¿no ve? Y además hay multas, ¿no, compañeros? El que no trabaja tiene que pagar una multa. Y si no asiste a una reunión, también tiene que pagar una multa. Todo eso hay que convertirlo
contabilizarlo, y son contribuciones especiales, y les reitero, eso existe en todo el país. En esta simulación que hemos hecho, hemos sido muy conservadores, pero ya los resultados son muy interesantes. Bueno, ¿cómo medir el esfuerzo fiscal? Obviamente el esfuerzo fiscal no es más que impuestos más contribuciones, es lo que he escrito ahí, sobre población. N significa población, pero ponderada por pobreza. Eso es lo que hemos hecho en el ejercicio. Luego, todas las transferencias que ahorita van en gasto local, menos las de la coparticipación municipal. No me atreví todavía a tocar eso porque es el colchón de seguridad, como hemos visto en el gráfico anterior. Pero todas las demás, empezando por IDH y terminando con las transferencias que hace el gobierno central directamente del gasto local, llámese Evo Punta, etcétera, todo eso tiene que hacer parte de un fondo de transferencias que se distribuya según el correspondiente esfuerzo fiscal. Propongo que sean 2/3 de la inversión que está ahora, que figura en el Ministerio de la Presidencia. Entonces, a cada uno se le da según su esfuerzo fiscal y ponderado según carencia, ¿no? Porque unos necesitan más que otros. En unos se ha invertido ya mucho, otros no tienen nada. Lo hemos tomado en el modelo como indicador de carencias agua corriente. Según tengan o no tengan agua corriente, en ese porcentaje reciben un poco más, un poco menos de estas transferencias, que son en función del esfuerzo fiscal. Bueno, voy más rápido porque hay poco tiempo. Vamos a los gobiernos autónomos departamentales, parecido. Pero aquí hay una propuesta novedosa: impuestos actuales. Lo que propone Leonardo me parece interesante. Sobre todo me gusta el IVA. Por ahí está mi amigo Parada de Santa Cruz, sabe que yo proponía que el IVA se vuelva departamental, el RSI se vuelva departamental. No es un impuesto de mucho peso, es un impuesto importantísimo, porque tiene que ver con los ingresos de la gente. Y lo esencial es que cuando la gente decida apoyar un programa, sepa cuánto le va a costar en función de su ingreso. Y el RSI es el impuesto a los ingresos en Bolivia, pero es un impuesto debilísimo. Entonces lo que yo propongo es que se comparta solo el 40% del RSI, menos impuestos menores que ha mencionado Leonardo. ¿Por qué? Porque el impuesto a los ingresos en todo el mundo es importantísimo. Es el impuesto más redistribuidor que hay en todo el mundo. Admiramos a los países escandinavos, ¿no? Pues ahí es el impuesto a los ingresos lo que permite la redistribución. Y sobre esa base de los ingresos no solo hay impuestos nacionales, también impuestos locales. De hecho, lo que yo quisiera es que esto fuera compartido, pero por ahora solo puede ser coparticipado. Bueno, haciendo el ejercicio solo con el RSI, no era mucho lo que iban a ganar los gobiernos departamentales. Y revisando la literatura, todo esto lo puedo sostener. También se estila que se cobre impuestos sobre ventas. Es una base compartida y tiene directamente que ver con el ingreso, porque la gente al ir a comprar va a tener que pagar un poco más, si es que ha decidido pagar más a su autonomía. Pero como no se puede por ahora tener bases compartidas, porque está prohibido por la Constitución, y yo propongo claramente que eso se cambie, pero mientras tanto sería una coparticipación sobre esos dos impuestos. Bueno, lo adecuado es que fueran bases impositivas, ¿no? Como les he dicho, pero ahora no se puede. Voy más rápido. Entonces, ¿cómo se mide el esfuerzo fiscal de cada autonomía departamental? Esos impuestos, todos sus impuestos, incluidos esas coparticipaciones, ¿sí?, de lo que se ha generado en el departamento, sobre el PIB corriente del departamento, que es un buen indicador de sus ingresos, ponderado por pobreza, ¿sí?, para que siempre al más pobre le damos proporcionalmente más, pero incluso hasta al más pobre le damos en función de su aporte fiscal. Ya les he dicho, 100 bolivianos de un pobre valen mucho más que 100 bolivianos de un rico. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Esto es redistribuidor.
Entonces se haría un fondo para transferencias con todas las actuales, más 1/3 del gasto local de la presidencia. Si no, no sale muy redistribuidor. Por eso es que creo que vale la pena poner 1/3 de lo que se decide desde el centro, a lo que se refería muy bien el gobernador, para los gobiernos autónomos departamentales. Y luego a cada GAT según su respectivo esfuerzo fiscal. ¿Funciona? Vamos a ver. ¿Cómo no? Querido moderador. Esta es la situación de los gobiernos autónomos municipales que les he mostrado antes. La relación es de 2:4:1. ¿Se acuerdan? Ya, bastante desigual. Con esto que estamos suponiendo, sería esta la situación. Ustedes ven, habría una mejora muy interesante. La relación se vuelve de 1:8:1. Les reitero, en el libro van a estar publicados, y lo que les puedo mandar por email, ya les puedo mandar el libro, los cuadros que soportan esto. Vámonos a los gobiernos autónomos departamentales. La situación actual, ¿se recuerdan? Era esa, relación 15:1. ¿Cómo cambiaría? Cambiaría ahí. Como alguien ya dijo, a mí me parecen bastante injustas las regalías, porque los hidrocarburos son de todos. Pero hay toda una historia, no la toquemos todavía, en algún otro lugar yo escribí, podemos cambiar regalías por impuestos equivalentes o mayores. Bueno, pero por ahora no me meto con eso. Respetamos las regalías y eso es lo que hace que todavía los municipios de Tarija estén tan arriba, en el celeste, pero habría, como ustedes ven, una redistribución. En el resto habría bastante equidad, por lo menos a nivel de promedios. Y sacando para todos los municipios, que ya no tengo tiempo de mostrarles, baja el coeficiente de Gini notablemente. La relación sería 8:1, pero con Tarija. El resto, como ven, quedan bastante nivelados. Vamos a las transferencias sociales. ¿Qué pasaría con eso? El fondo concurrente para salud, ¿cómo se haría? Se empezaría por decir, gastemos mínimo 1.100 bolivianos. Ahorita la media está en 1.010. 1.100 bolivianos por pacientes de servicios públicos en todo el país, ¿ok? Pero mínimo equivalente. Hay lugares, como ven, mucho más caro de brindar los mismos servicios, porque es muy grande, hay poca densidad demográfica. Y en Pando también, por cierto. Entonces, lo justo es que a los que tengan una densidad demográfica más baja que la media nacional, se les dé algo que equivalga para que presten la misma calidad de servicios. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo calculamos el gasto equivalente? Como un poco les he adelantado, ¿no? Ponderando inversamente según densidad en departamentos con densidad inferior a la media nacional. ¿Quiénes salieron? En ese orden. Beni, Pando, Santa Cruz. Ahí un poquito más por usuario porque es más caro. ¿Cuánto tendrían que contribuir? Los gobiernos municipales, 16%. Esto está inspirado en Brasil. Mucho de esto está muy inspirado en experiencia internacional, ¿no? Además de teoría, que no les puedo mencionar. En Brasil es así. Obligatoriamente tienen que gastar los gobiernos municipales y estaduales un porcentaje de sus ingresos en educación y salud. ¿No, Fernanda? Bueno. ¿Y cuánto deberían pagar las autonomías departamentales? El 20% de sus ingresos. Con eso resulta. Hay varias que están gastando más del 20%, pero de sus nuevos ingresos, ¿no? De esos ingresos redistribuidos que les he mostrado. ¿Qué implicaría esto para el gobierno central? Si hay estos aportes de los niveles subnacionales, el gobierno central tendría que aumentar su gasto en salud del 6.1 actual, que eso es, al 6.7. No parece mucho, en realidad les digo, es bastante, porque el gasto del gobierno central, como mostraron antes en los gráficos, es enorme, pero esto es viable. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en eso, en un pacto por la salud, la educación y ojalá la seguridad. El fondo concurrente para educación se empezaría con 4.800 bolivianos de gasto equivalente por estudiante. ¿Ya? En este momento estamos bastante por debajo, ya van a ver un gráfico. El gasto equivalente igualito, ¿no? Donde la población está más dispersa, es más caro darles el mismo nivel de servicio.
¿Cuánto tendrían que aportar? Los gobiernos municipales el 15% de sus nuevos ingresos, no más. Es muy parecido a lo que están aportando ahora. Y los departamentales el 10%. Eso sí es una novedad. Ahorita aportan menos del 1%. Bueno, autonomías departamentales, si tienen sus impuestos, si tienen sus ingresos, si tienen sus transferencias por su esfuerzo fiscal, ayuden pues también a educación, a este fondo concurrente. ¿Qué pasaría con el gobierno central? No variaría su gasto actual con esta ayuda de las autonomías. En realidad bajaría del 14.3 al 14.2, pero de un menor total de gasto, porque hay que disminuirle ese el 40% del IVA y el 18% del IVA, que ahora va a ir a los GATS. Y hay que disminuirle el presupuesto para inversión del Ministerio de la Presidencia. Pues con esa reducción prácticamente el gobierno central tranquilo, no va a ser un gran sacrificio. Pero sí vamos a garantizar a todos un mínimo igual, que es lo que se quiere aquí. Miren, la situación actual es esta, ¿ya? ¿Cuánto se gasta por departamento en usuarios de servicios de salud? Esa es la situación. Les digo, no tengo tiempo de mostrarles ese gráfico de cómo es diferente el gasto nacional, aunque ahí sale algo, ¿no? ¿Cuál sería la situación? Simplemente esta, ¿ya? Los que ya gastan más, adelante, pero a los demás les garantizaremos un mínimo, ¿no? Que no se queden atrás. ¿Qué más? Con salud. Esta es la situación, perdón, la anterior era con salud, ¿no? Esta es la situación actual en educación, ¿ya? ¿Cuál sería la nueva situación? Esta, ¿ya? Los que ya gastan más, sigan, pero ayudaremos a que todos tengan por lo menos este gasto mínimo. Les digo, empecemos por 4.800. No es un invento mío, además. En muchos países ya se garantiza mínimos a todos los habitantes, independientemente de dónde vivan, sobre todo en salud. Hay buenas experiencias en Colombia, en Chile. Aquí se trataría lo mismo, ¿no? Garantizar esos mínimos y a través de fondos concurrentes. ¿En qué quedaría esto a nivel departamental? Ahorita es así, miren. Encima de los ingresos de los gobiernos autónomos están las transferencias por salud, que todavía figuran como ingresos de ellos, pero no son. Y a eso se puede aumentar las transferencias por educación, por Dirección Departamental de Educación. La situación es esa que ustedes observan ahí. Las relaciones de 4:1 a 1. ¿Qué pasaría si se pone en práctica lo que se está proponiendo? Esta sería la situación. Como ustedes ven, un cambio radical, porque se estaría dando, incluso a los que tienen ingreso menor, estarían recibiendo bastante por transferencias en salud y educación. La relación bajaría de 2:3 a 1, desde el más grande, y el resto los ven bastante uniforme. Y eso que en algunos departamentos, como ya he mencionado, Beni, Pando, Santa Cruz, hemos puesto gasto equivalente, lo cual hace subir un poquito en términos monetarios. En Tarija, por ejemplo, con la contribución, con el porcentaje que daría Tarija, cubriría todo lo que sería su contribución al Fondo Concurrente de Salud. Ellos podrían hacerlo, ¿no? Se gastaría en tarijeños, por supuesto. Y gran parte de educación. Bueno, con esto termino. Espero que me hayan seguido a pesar del apuro y del hambre de almuerzo, ¿ya? La idea es eso. Termino con esto de resultados esperados antes de lanzarnos al almuerzo. Es una sola diapositiva. Resultados esperados. Primero, autonomía efectiva. Ya nos hemos preguntado, ¿somos autónomos? No somos. Pero si dependemos de nuestra plata y aumentar lo que tenemos depende de que nos dé la gana, eso es la autonomía. Segundo, eficiencia y reducción de la corrupción gracias a la participación y el control ciudadano. O sea, la eficiencia no es como decía el gobernador, ¿no? Tener capacidad de gestión, funcionarios. No, la gente se va a ocupar de vigilar. Gobernante, que no te gastes mal mi plata, que no te la robes, ¿sabes? Y que la gastes bien. Les reitero, he aprendido mucho de la comunidad sobre eso. ¿Qué más?
equidad territorial, no solo eficiencia y reducción de la corrupción. A cada autonomía, según resuelvan sus ciudadanos. Si la gente quiere dar más cuota, más contribución, más impuestos porque cree en su gobierno, recibirá más plata. Si la gente no quiere, si quiere recibir menos, recibirá menos. Eso es democratizar los ingresos, como decía nuestro gobernador. Para empezar, además, hay mucho espacio. Para empezar, alcalde de La Paz le aportarían 2.55% de sus ingresos, mientras en este momento Tarija está en el 0.34. Eso siempre se puede mejorar, ya depende de cada uno si desea aumentar o no ese porcentaje. Equidad social, ¿no? Mínimos garantizados independientemente de los respectivos ingresos locales. Ya no depende de que tenga más plata el alcalde o menos para hacer infraestructura. Todos tienen garantizado su mínimo. Más importante, que eso está bastante analizado en el trabajo, viabilizar el desarrollo territorial sobre la base de nuestro propio esfuerzo. ¿Qué nos permite eso? Me parece tal vez muy ambicioso, pero yo creo en esto: empezar a abandonar el modelo extractivista, desarrollarnos sobre la base de nuestro esfuerzo, de nuestro aporte, de nuestras iniciativas, de nuestra inteligencia. Eso sería todo. Muchas gracias.